Bueno, pues me presento. Yo soy Iván García. Ya habéis recibido emails míos para participar en este webinar. Soy cofundador junto con Silvia de Financia Connect. Y bueno, pues nos dedicamos a ayudar a startups a gestionar su financiación pública. Somos especialistas en ENISA y es de lo que vamos a tratar hoy. ¿Vale? Aparte de Financia Connect, ahora también estoy en un proyecto de un venture capital que invierte en empresas de impacto positivo. Bueno, pues que no renuncia a la parte de la renta económica, pero que también aporta un valor positivo a las empresas, ¿vale? Entonces, también pues, empresas que tengan un modelo de, de impacto positivo, pues que os invito a contactar conmigo también por esa parte. Y bueno, pues mi compañera Silvia, que bueno, aquí tiene sus datos de contacto, es la persona que lleva la parte mucho más técnica y bueno, vamos a compartir el webinar de hoy. Los que hemos hablado y como ya sabéis, pues hoy vamos a hablar de NISA, vamos a hablar de sus claves y sus condiciones. En un principio vamos a hablar también un poco de la situación actual y cómo lo afecta especialmente a NISA y los que quieren solicitar un NISA o los que ya tienen a uno. Y bueno, pues en la parte más de la solicitud del préstamo, etcétera, pues vamos a entrar en lo que es exactamente la financiación, cuáles son sus claves para presentar una buena solicitud, ¿no? Entonces, pues, antes de entrar ahí, quiero situar un poco lo que es el NISA dentro de lo que es el mapa de finanzas en España. Bueno, pues como cualquier empresa pasa por estas distintas fases, ¿no? De idea, de validaciones a idea, luego ya buscar un poco lo que es sacar al mercado y conseguir esa eficiencia del modelo de ingresos y a partir de ahí empezar a escalar y luego, bueno, pues tenemos ya empresas maduras y que finalmente pues se tienen que renovar, ¿no? Bueno, dentro de este mapa, pues hay distintos actores que van financiando y cada uno pues financia en una etapa distinta. Obviamente no son estancos totalmente, pero bueno, cada uno juega un rol, ¿no? En las etapas más tempranas, sobre todo, casi es inaludible no pasar por los 3 Fs, los Friends and Family. También está la posibilidad de entrar que cada vez más por incubadoras o aceleradoras en este sentido. Y bueno, pues antes, sobre todo, el crowdfunding puede entrar en un rol más pequeño, que cada vez el crowdfunding se está convirtiendo en redes de business angels, que sería ya el siguiente, ¿no? Una vez que tienes una idea validada y tienes un MVP, pues a partir de ahí pues entran los inversores externos, ¿no? Que serían el crowdfunding, los business angels y luego ya en una etapa algo más avanzada en la parte de eficiencia en escala, ya los más profesionales y los venture capitals de capital semilla. Y bueno, en esta parte ya más de maduración y renovación vamos a meter lo que sería pues la banca o private equity, capital riesgo. Bueno, pues eso ya es en otras etapas, aunque obviamente el banco pues puede dar un préstamo a una startup, a una pequeña póliza, etcétera, pero no va a ser la fuente de financiación principal. Con esto, pues hay también una diversidad de financiación pública. También cada uno pues juega un rol distinto y puede entrar en distintas etapas. Y concretamente el de NISA, pues entra en una etapa de la idea, ¿no? En cuanto a las fases de emprendedores, hasta la parte de escala y crecimiento, ¿no? Además, como veremos más adelante, puede entrar varias veces, ¿no? Entonces puede entrar por aquí, ¿no? En la etapa de idea, validación,
y luego pues también puede ir entrando en la etapa de eficiencia y crecimiento, ¿no? Entonces puede, una misma empresa puede recibir varios préstamos de NISA. Bueno, esto es simplemente para que deciros que, bueno, ENISA no es obviamente la única financiación, también pues está CEDETI, están todas las líneas de regional y otras entidades como puede ser R.es o Cofides. Normalmente el gran grueso de la financiación pública va dirigido sobre todo I+D a temas más técnicos, aunque pueda haber otras líneas concretas que vayan a otras cosas, pero yo diría que el grueso fundamental va dedicado a I+D, innovación y temas mucho más técnicos. Y NISA es una de las opciones que aporta en el desarrollo de negocio. Entonces, es especialmente interesante desde ese punto de vista. Pero bueno, la financiación pública para cualquier empresa debería un poco investigar, sobre todo si tenéis I+D y tenéis desarrollo de productos innovadores, pues investigar también otras líneas y otras posibilidades. Pero vamos a meternos en explicar lo que es ENISA y primero pues vamos a dar unas ciertas cifras. ENISA lleva funcionando desde 1995, aunque realmente a partir de 2010 aproximadamente cambió a una entidad mucho más centrado en el emprendimiento, en startups y empezó a conseguir más volumen en cuanto, bueno, préstamos más pequeños, pero sí que con mucho más, con mucha más volumen. Um, y, y, bueno, pues en todo este periodo bueno, ha habido 6.600, más de 6.600 préstamos formalizados y a través de ellos se han movilizado más de 1.000 millones desde 1995, como te digo, pero el grueso sobre todo en los últimos 10 años. Y en esto más de 500 o casi 6.000 préstamos formalizados. Por aquí pues podéis ver que ENISA no solo invierte solo una vez, sino invierte más, pero sí que la gran mayoría solo tienen un préstamo, ¿no? Por las cifras que estamos viendo, ¿no? De 6.600 préstamos formalizados en su totalidad, perdón, al revés. Bueno, aquí obviamente hay algún error en la diapositiva. Aquí son 6.600 préstamos formalizados. La primera es el correcto. 5.900 son el número de empresas financiadas, ¿vale? Entonces, como se ve que sí que hay algunos que han recibido un segundo, no es lo más habitual, pero que se sepa que sí se puede, ¿vale? Y otro punto importante es saber que cada vez tienen más solicitudes. En 2019 recibieron muchísimas solicitudes y de tal forma que normalmente proyectos que se presentan en octubre, por lo menos la mitad de octubre suele entrar, los que a finales de octubre a veces se quedan sin fondos, pero siempre en septiembre, los proyectos presentados en septiembre han entrado, ¿no? Sin embargo, este último año ha habido proyectos que se han presentado en agosto o incluso en el último tramo de julio que se han quedado fuera, ¿no? Entonces, las solicitudes van incrementando y prevemos que este año también, ¿vale? Y luego las más cifras, concretamente del año pasado, hubo más de 500 operaciones, se asignaron, formalizados más de 78 millones y de estos 45% fueron de nueva creación, que serían las líneas de NISA, los de emprendedores, ¿no? Tanto de joven como no tan joven. Bueno, he situado un poco en ISA lo que es y sus números. Vamos a hablar un poco de los efectos del coronavirus y el COVID-19, ¿no? Aquí lo primero son las medidas especiales que han sacado. Todos vosotros que estáis escuchando, que ya tenéis un préstamo de NISA pues, y os veis afectados por esta situación, pues se puede pedir un aplazamiento bueno, más que un aplazamiento, una adaptación de los calendarios de pagos, ¿vale? Entonces podrá renegociar
estas condiciones de pago, cualquiera pues, que ha tenido una inactividad en el periodo, una caída drástica en las ventas, que los suministros no les han llegado, ¿no? Y que han dificultado su actividad y, y también pues cualquier otra razón que les ha pedido impedir atender los pagos, ¿vale? Entonces, en esta situación, pues hay que presentar una memoria explicativa, dando un poco las razones de cómo habéis llegado a esta situación y dar todo esto desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y aparte de esto, pues también un plan de contingencias de qué se va a hacer, ¿no? Y también la propuesta bueno, pues cómo queréis adaptar el nuevo calendario de pagos, que es el siguiente punto, ¿vale? Que siempre ofreciendo flexibilidad en ese punto, pero manteniendo el plazo final de la amortización. Entonces sería pagar menos ahora y que luego pues vaya incrementando las cuotas para recuperar lo que sería el pago total en la fecha acordada, ¿vale? Eso es lo que se propone. En esta medida especial, el interés de mora va a ser el mismo tipo de interés que se tiene, más 2 puntos adicionales, ¿vale? Pone como máximo, pero bueno, ni máximo ni eso, va a ser el interés que estará en un 3,5, dependiendo, un 3,25 o un 3,75. Bueno, pues añade 2 puntos y eso será lo que sería el interés de mora. Y esta medida especial tendrá validez 9 meses. Sí te digo que tampoco es una gran diferencia de cualquier otra situación. Entonces, cualquier empresa que se encuentre en una situación de dificultad de pago tiene que hacer exactamente todo esto. Lo único que el interés de mora será que estipula el contrato, que suele estar en un 8%, 8,3%, algo así suele estar. Pero el proceso es más o menos lo mismo y bueno, pues ahí también lo explico en un artículo que tenemos donde dice que hacer si no puedes pagar a NISA. Creo que si pones Google no pagar a NISA, pues sale, ¿no? Si entras ahí, pues explica este proceso con un poco más de detalle. Aquí la diferencia es que, bueno, pues va específico al tema de la situación de coronavirus, ¿no? Y bueno, pues hace una rebaja, ¿no? En ese interés de mora, pero bueno, las diferencias son mínimas. Bueno, aparte de las medidas que tienen y tengamos dificultades para pagar, también hay muchas dudas desde el punto de vista si NISA va a cambiar, si si los fondos están paralizados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación de NISA cambia muy poquito, ¿no? Con respecto a cualquier otro. Entonces, podemos estar tranquilos que NISA pues, va a seguir financiando las startups. Bueno, están ya entrando muchas solicitudes y están trabajando. Aquí siempre hay esta confusión todos los años porque ENISA no cierra, ¿no? Todos los años hay muchos que dicen, ENISA está cerrado, que no se puede solicitar. No, lo que no están son los presupuestos formalizados y entonces pues no les llegan los fondos. Y hasta que no les llegan los fondos, pues no pueden formalizar las aprobaciones y las firmas de los préstamos, ¿vale? Que en un año normal, pues normalmente empieza a partir de abril o mayo, pero como hemos tenido tantos años de retrasos con los presupuestos generales del Estado, ha sido bastante normal incluso llegar a formalizar los préstamos en los primeros en noviembre, en diciembre del mismo año. Este año, pues no creemos que va a ser peor, ¿no? El año pasado fue uno normal, donde se aprobaron en abril y empezaron a formalizar en mayo. Hoy todos los con los que hemos hablado, incluso el consejero delegado Juan Bayona hablaba hoy y decía que espera tenerlos asignados ya los fondos en mayo, ¿vale? Entonces podríamos ver operaciones ya formalizándose en julio como tarde. Entonces, bueno, si cogemos el año pasado como referencia, a lo mejor cuando llegue ya los fondos y estén formalizando,
y ya tienen todas las empresas analizadas y aprobadas para formalizar, ¿no? Porque, bueno, pues el año pasado, a finales de julio, ya se habían asignado todos los fondos a las empresas. Entonces es importante que se presente cuando se necesite y cuanto antes, pues mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es como pedir número en el mercado. Según entras es el siguiente, que es un sistema FIFO, ¿no? Que, bueno, pues el primero que llega se analiza y si se aprueba, pues se le asigna fondos hasta que se queden sin fondos, ¿no? Entonces sí que es importante que vayamos presentando las solicitudes y estamos preparados para ello. Y bueno, pues con esto pasamos a hablar ahora más de la parte técnica, de las condiciones y claves. Y bueno, pues aquí doy paso a Silvia para que nos cuente esta parte. Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo, si me pasas, Iván, os voy a hablar de, bueno, del préstamo ENISA, que ENISA lo que utiliza es el préstamo participativo como vehículo para invertir en las empresas. Y esto implica, como préstamo participativo que es, que tiene un tipo de interés fijo y otro variable. Este tipo de fijo puede variar según la línea, ¿no?, a la que se acceda, que puede ser del 3,25 o del 3,75 en el caso de la línea de emprendedores y crecimiento, y un tipo variable que va a depender de la rentabilidad de la empresa. Este tipo variable también depende de la línea, si es joven, emprendedor o el resto de líneas, puede ser de hasta un máximo de un 6 o hasta un máximo del 8, ¿no? Esto para ello lo hacen con una fórmula, Iván, que es esa es Es la que va con fórmula un que poco usa ENISA, de ¿eh? retardo, un Es poco. el resultado del ejercicio. Ah, vale, vale. Es el resultado del ejercicio antes de impuestos dividido entre una media de los fondos propios menos el tipo fijo. ¿Cómo haya ENISA esta fórmula? Pues solicitando a todas las empresas las cuentas anuales que se tienen que presentar en septiembre y en función a la rentabilidad pues saldrá un porcentaje u otro con los máximos que he comentado. Sí que es importante, que ya le ha pasado a algún cliente, que es el único requisito una vez que se firma el préstamo de cara a ENISA, es presentar las cuentas anuales a tiempo, que es hasta el 30 de septiembre. Porque alguna vez ha pasado que un cliente, por presentarlo 5 días más tarde por despiste, se pagan intereses, ¿vale? Solo por el hecho de no presentarlo. Como este instrumento de préstamo participativo de ENISA y bueno, cualquier otro préstamo participativo implica que es un préstamo subordinado. ¿Esto qué significa? Que está a medio camino entre banco y capital riesgo. Si una empresa, por lo que sea, no va bien y entra en concurso de acreedores, esto significaría que el banco tiene preferencia sobre ENISA. En cuestión a nivel mercantil, se considera que es patrimonio neto, a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades, no contable, que contable sí que a nivel contable es deuda a largo plazo, ¿vale?, que alguna vez se confunden estos términos. En cuanto al interés, como he comentado, implica una parte fija y luego la variable según a la marcha económica de la empresa. Y la adecuación del pago, los plazos de amortización y la carencia son mucho más altos que lo que pueden ser en otras líneas. Esto permite que las empresas o el proyecto pueda madurar antes de empezar a devolver el préstamo. Y por último, los gastos financieros son fiscalmente deducibles en el impuesto de sociedades. Algo muy importante, ¿no?, que es
es que NISA no pide garantías, el propio proyecto es la garantía. Y lo único, el requisito que pide NISA es, en el caso de que haya que cancelarse porque las circunstancias de la empresa no vayan bien, es que hay que liquidar la empresa para poder cancelar el préstamo. No se puede dejar morir y ya está. Es el único requisito, liquidar la empresa y ya a partir de ahí se presenta un escrito y con eso se cancelaría. Lo que es el proceso, el tiempo medio suele estar entre 4 y 5 meses. Depende también mucho de la época del año y de cuándo se liberan los fondos, de un montón, bueno, también del volumen que tengan, pero de media podríamos decir que son entre 4 y 5 meses, ¿no? Desde que se presenta la solicitud hasta que se firma. Lo primero, se presenta la solicitud a través del portal El Cliente NISA. Cuando se presenta, esto entra en el departamento de admisión y ahí normalmente, que también depende mucho de la época del año y el volumen que tengan ellos de trabajo, pero puede ser estar desde 3 días hasta un mes, porque 30 días es el máximo que está permitido para estar en el departamento de admisión. Lo que hace el departamento de admisión es chequear que toda la información sea correcta y además que se cumplen con los requisitos, ¿no? Como que es una pyme, está constituida en España y, bueno, y que a la línea a la que accede pues también cumple con los requisitos, ¿no? Y, bueno, aparte de que es coinversión y otros temas, ¿no? Luego, una vez bueno, que da el visto bueno el departamento de admisión, ya pasa al departamento de análisis. Ahí se asignan a un analista y ahí puede haber como una media, volvemos a hablar de medias también. Ahora, si se presenta en abril, el analista se pondrá posiblemente antes en contacto con la empresa que si se presenta en el mes de septiembre, que están a full, ¿no? Entonces, el analista normalmente, como ya pasa un periodo, pues suele pedir los balances actualizados, va chequeando si eso encaja con las proyecciones, si hay novedades en cuanto pues, a acuerdos o nuevos clientes o hace preguntas sobre el modelo de negocio, ¿no? Una vez que se ha analizado la operación, se lleva a comité. En análisis, bueno, pues ahí también hay mucha franja y también depende mucho del analista, pero bueno, suele estar entre una semana o 15 días desde que se ponen con el análisis. Luego se lleva a comité, que comité suele haber comité una vez desde que empiezan a estar liberados los fondos, que esperemos que sea, como ha dicho Iván, por el mes de junio, empieza a haber comités semanales. Entonces ahí se llevan X operaciones todas las semanas. Entonces ahí sí se puede rechazar o se puede aprobar. En el caso de que se apruebe, esta puede ser condicionada o no, porque no todas las empresas, hay empresas como uno de los requisitos es ellos en ISA siempre entran en coinversión, puedes entrar con ya la ampliación recién hecha o la has hecho hace 2 meses o 3 o 4, no más de un año. Entonces, vas en condición, te aprueban y automáticamente, como a los 2 días, pasa al departamento jurídico. Ahí el departamento jurídico te pide una serie de documentación para poder formalizar la firma, que no es otra que la que te puede pedir un banco o para hacer un préstamo, ¿no? Y ese trámite en lo que se sube la documentación, ellos formalizan, hacen la póliza y tal, y te dan una fecha de firma, pues puede ser entre 15 días y un mes. Una vez que ya vas a la firma, que la firma es en ENISA normalmente, salvo ahora sí que se van a desplazar al notario para las pocas firmas que quedan del año pasado, se cita a varias empresas
va el notario a ENISA, a todas las empresas y se firma ahí. Una vez que se firma, entre 48 y 72 horas, el dinero está ingresado en la cuenta que haya indicado la empresa. En el caso en que vaya con una condición, ¿no?, de que se diga, pues aprobamos esta operación condicionada a una ampliación de X capital, ¿no? Pues en ese caso habrá que presentar al analista la ampliación de capital y al menos con el justificante de presentación en el registro. No es necesario esperar los 15 días más o menos, ¿no?, que se tarda en inscribir, pero sí haberlo presentado en el registro con el justificante. Ahí el analista lo chequea y ya es cuando pasa al departamento jurídico para que se pueda formalizar ese préstamo y desembolsar. Iván. En cuanto a las condiciones, bueno, ENISA tiene 3 líneas. Una es la de jóvenes, emprendedores. La siguiente, Iván. Perdón, que ¿Puedes? no... sí. Un segundo, no sé qué le pasa, que no me está haciendo caso. ¿Vale? Ya no. Ah, vale. ¿Sí? Bueno, ENISA tiene tres líneas. La de... ¿Sí? Bien. Tiene 3 líneas. La de jóvenes emprendedores, que esta es para empresas de hasta 2 años de constitución, desde la fecha de la constitución, y cuya más de un 50% de los socios tengan no más de 40, bueno, no más de 41, o sea, hasta 40 años, ¿vale? Con 41 ya se es mayor. Luego, para la línea de emprendedores, que es para empresas que hasta 2 años desde su constitución, y luego la de crecimiento. Aquí el importe mínimo siempre a solicitar es de 25.000 euros y según la línea, en la joven es hasta un máximo del 75%, en emprendedores un máximo de 300.000 y en la de crecimiento, que es a partir de 2 años, un máximo de 1,5 millones. Y también es importante recordar, como decía Iván, que ha dicho antes, que a ENISA se puede acudir siempre con coinversión, solicitar un préstamo, 2, incluso 3, ¿vale? En cuanto al tipo de interés, lo he comentado antes, ¿no? Para la línea joven es el Euribor 3,25 más el variable con el máximo del 6, y para emprendedores y crecimiento es el 3,75 más variable hasta el 8. Esto es hasta el 8, pero también cuando hacen el análisis de la operación, determina según el rating de la empresa, así establecen ese máximo. Nosotros, por nuestra experiencia en startups, están dando una media, pero claro, eso depende también mucho de la empresa, están dando de un máximo entre un 6, un 7. Pero eso es el máximo y en función a cómo vaya la empresa. Si la empresa no va bien, pues lógicamente este tramo no se paga. Normalmente, bueno, lo que dice en ENISA, que el variable lo pagan un 30% de las empresas que presentan vamos, que tienen préstamo. En cuanto a los vencimientos, como decía antes, son un poco más elevados que lo que puede ser en un banco, ¿no? O en otras líneas. Para la línea joven está hablamos, esto es, aunque la página web siempre da vencimientos más altos y carencias más altos, pero esto es lo que es un poco en la práctica, ¿no? Que puede variar un poquito, depende del año o depende cuando firmes el préstamo, ¿no? Pero suele estar entre 5 y 6 años de vencimiento para jóvenes y emprendedores,
y para la línea de crecimiento entre 6 y 7 años, con una carencia para jóvenes de 2 y para la línea de crecimiento está entre 2, 2,5, 3 años. Va cambiando un poco según el año. En cuanto a la amortización, aquí, bueno, es un poco, para jóvenes la devolución es mensual, ¿vale? Se va devolviendo mensualmente. Y aquí hay que hacer un buen control de tesorería porque para emprendedores y crecimiento la devolución, o sea, los pagos son trimestrales. Y bueno, como antes he comentado, no tiene garantías y la comisión de apertura es de un 0,5. Y creo que con esto acababa, ¿no? Sí, Iván. Sí, exacto. Pues sí, ahora lo que vamos ahí ya, esta parte lo voy a explicar yo, ¿vale? Que es lo que es una empresa NISA, ¿no? Lo que es el perfil de empresa que financia ENISA. Y yo siempre, bueno, desde hace ya bastante tiempo que tengo un artículo escrito sobre esto, uso el ejemplo de una panadería para explicar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que no financia ENISA es una empresa tradicional como puede ser una panadería, una farmacia, o un taller mecánico, o cualquier tipo de tienda. Todo esto pues no lo financia. Pero sí que es verdad que cualquiera de estos negocios pues podría ser susceptible a ser modificado, ¿no? A su modelo y su forma para bueno, pues ir acercándose a lo que sería el perfil de NISA, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejemplo lo parto desde una panadería, ¿vale? Y donde no simplemente va a ser una panadería normal, sino que va a tener un nuevo negocio, un nuevo modelo de negocio que vamos a hablar de Panes del Mundo, ¿no? Que bueno, pues es una panadería que hace panes de distintos tipos, de cada uno de un país distinto. Bueno, pues ese concepto es innovador, ¿no? Porque también es importante decir bueno, como el propio nombre indica, porque NISA realmente es empresa nacional de innovación, tiene que tener un componente de innovación la empresa, pero tampoco tiene que ser esa innovación técnico, ¿no? Puede ser una innovación en el modelo de negocio o en el producto, pues no desde un punto de vista de técnico, sino que sea algo diferencial con lo que se ofrece actualmente en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues si cogemos y partimos de esta panadería y damos una vuelta a ese modelo y vendemos panes del mundo, pues no, ya vamos introduciendo elementos bueno, pues que lo hace más cercano a una empresa ENISA. Luego, importante que es la viabilidad. Hay que demostrar que tienes un modelo de negocio bueno, que está basado sobre un plan de negocio sólido, que se tiene un éxito y no solo un éxito pequeño, sino lo que se busca es algo parte de crecimiento, ¿no? Que realmente sea una empresa que tenga un business plan ambicioso, ¿no? Por otro lado, ¿en qué se va a invertir, ¿no? Nuevos activos, aparte de desarrollo de negocio y marketing, etcétera, pues que se inviertan en unos nuevos activos. Y si si esos activos realmente son muy distintos o especiales para el negocio, pues esta parte de innovación, diferenciación, pues va cogiendo un poco de peso. Y bueno, importante para NISA. No quieren invertir su dinero en estos préstamos participativos en empresas pequeñitas que no tienen capacidad de crecer, sino es muy similar un poco a lo que sería un business angel, que lo que busca es invertir en una empresa que realmente va a tener una cierta capacidad de expansión y crecimiento de escalabilidad, no al nivel de que a lo mejor un venture capital o un business angel, pero sí busca esa escalabilidad, porque al fin y al cabo lo que busca es que genere economía, que genere empleo y bueno, pues a través de empresas innovadoras lo que se pretende es hacerlo a través de la expansión y de un plan de expansión ambicioso. Y luego, pues, otro elemento pues, de innovación puede ser el canal, ¿no? Pues que se venda, bueno,
como ves bueno, pues para que una panadería venda en Internet, pues sí, no sería muy innovador, sino que es una panadería, ¿no? Bueno, pues no hay panaderías que venden a través del pan fresco todos los días, pues bueno, pues si lo vendes a través de Internet, te lo llevas a domicilio, pues sería algo nuevo, ¿no? Y bueno, pues estos elementos de canales o cómo llegar al cliente también es interesante tenerlo en cuenta y es un componente de innovación pues que va acercando a ese perfil de NISA. También mencionar que una franquicia no, ¿vale? Entonces, para financiar, si yo quiero montar un McDonald's, pues no me va a conceder un préstamo de NISA, pero sí al revés. Entonces, si yo cojo este concepto de panaderías, monto dos, funciona y lo convierto me convierto en franquiciador para ese plan de expansión, esto sí que es una empresa en NISA, ¿vale? Y luego, por último, lo hemos mencionado en las condiciones, pero sí que es imprescindible lo que es la ampliación de capital, ¿no? NISA coinvierte, entonces es necesario tener inversores o bien el propio equipo fundador o bien a través de inversores actuales que ya había invertido, business angels que ya estaban, o unos nuevos que vayan entrando, pero siempre el concepto de coinversión. Entonces, al final, vamos a resumirlo en estas 6 claves para cumplir con el perfil de empresa de NISA, ¿vale? Tener un modelo de negocio innovador, distinto, que sea viable y sólido con el business plan que se presenta, que se tenga que realizar ciertas inversiones, que no solo sea en marketing, ¿no? Sino que realmente que haya otros tipos de inversión también, que tenga un plan de expansión importante, que bueno, pues el tema del canal distinto pues también puede ser un plus y luego el requerimiento de la coinversión, ¿no? Que haya una ampliación de capital. Sí que es posible hacer esa ampliación de capital, lo normal es que entre a través de inversores, ¿no? O de los propios inversores, los socios que de la empresa, pero también es posible a través de, si la empresa tiene beneficios, pues ampliar contra reservas. Pero bueno, normalmente en las startups y en las empresas que esto no suele ocurrir, ¿no? Entonces están en otras fases. Así que todos los 10 años que llevamos presentando NISAs hemos presentado uno, ¿no? en estas circunstancias. Entonces, bueno, no lo solemos mencionar mucho. Y luego, pues bueno, si queréis ver un poco más concreto distintas empresas que cumplen con el perfil de NISA, pues en este link, como os voy a hacer llegar la presentación, lo vais a poder ver. Aquí precisamente tenemos 3 empresas que le hemos hecho una entrevista en profundidad, que hemos publicado en el referente y además están aquí publicadas con algo de vídeo incluso en nuestra página web, ¿vale? Y bueno, pues muy simplemente decir que Smile and Learn es una plataforma que pretende ser el Netflix del edutainment, ¿no? Que sería todo este contenido que es mitad camino entre la educacional y de entretenimiento, ¿no? Ring Teacher es una empresa que se dedica a dar clases de inglés por teléfono, ¿no? Es muy curioso, coge a gente de Filipinas bueno, pues da clases de inglés directamente a través de teléfono y es el único método, ¿no? Y bueno, pues es un sistema bastante sencillo, pero distinto a lo que existe en el mercado y la verdad que está funcionando muy bien. Y lo otro ejemplo que hemos trabajado es con Ignorant, que bueno, pues ellos tienen un sistema de gafas donde utiliza lo que es la realidad virtual para ayudar a la gente que tiene miedo o a los chiquillos pequeños que vayan al dentista y bueno, pues que estén entretenidos mientras el dentista hace lo que tiene que
que hacer. Bueno, pues aquí en este enlace podéis verlos con algo mucho más de detalle. Y yo creo que también es un poco inspirador, ¿no? Del tipo de empresa que se puede presentar y, bueno, pues os da, se sitúa muy bien bueno, pues si vosotros encajáis o no encajáis dentro de lo que sería el perfil de NISA. Que podéis descargar de forma gratuita una guía completa sobre préstamos de NISA, donde entramos en mucha más profundidad en cada uno de estos puntos que hemos hablado y bastantes más, ¿no? Aquí la verdad que hemos hecho un no me sale la palabra, perdón, hemos juntado todo lo que habíamos, hemos juntado todo el contenido que teníamos sobre NISA y bueno, pues le hemos dado formato para que sea una guía completa sobre estos préstamos. Y bueno, pues para terminar, simplemente, pues vamos a decir 7 aprendizajes que debíais llevaros de hoy. Por un lado es el componente de innovación de NISA. Tiene que ser innovador, tiene que ser distinto, pero no necesariamente desde un punto de vista técnico, ¿no? Puede ser en muchos otros aspectos. Por otro lado, la parte de coinversión, absolutamente necesario que haya una ampliación de capital, ¿vale? Para que NISA entre en vuestras empresas. Que sepáis que analizan el negocio, entonces hay que presentar un buen plan, las proyecciones financieras a 5 años, que luego pues, tiene un peso importante a la hora del rating que vaya haciendo. Yo diría que la parte financiera es como mínimo un 50% de la nota final, ¿no? Entonces tiene su importancia. Bueno, que es un préstamo participativo y las ventajas que supone ese préstamo participativo, sobre todo bueno, que está por encima de todos los demás acreedores, entonces son los últimos en cobrar y de esa forma, pues en el futuro pues también te permite conseguir más liquidez a través de bancos, etcétera. Que sin avales no os lleváis esta mochila como suele ser lo típico cuando firmas un préstamo con un banco, que si la empresa muere el préstamo no, porque te lo llevas como una mochila como socio de la empresa, aquí muere con la empresa, ¿vale? Y bueno, pues también destacar bueno, no sé si lo hemos destacado mucho, no lo hemos mencionado, la importancia cada vez más que tiene las ventas, ¿no? Cada vez, pues bueno, pues un poco para intentar preservar los fondos que dan y reducir la morosidad, ¿no? Cada vez van dando más importancia en ese rating a las ventas. Entonces, si sois una empresa sin ventas, no significa que es imposible conseguir un préstamo de NISA, pero todo lo que podéis aportar de estar cerca de vender, como puede ser acuerdos comerciales, bueno, acuerdos con partners, etcétera, todo lo que aporta que estáis cerca de vender o tenéis capacidad de vender una vez que estáis listos, va a aportar mucho, ¿vale? Y bueno, pues sé que el efecto COVID-19 que realmente es muy poco. Este año todo sigue igual. La diferencia es que ellos están teletrabajando y haciéndolo y como todos los demás, pero están analizando proyectos, van avanzando con muchas solicitudes hasta el momento. Los fondos deberían aprobarse en mayo y empezarán a formalizar sus préstamos probablemente en julio o septiembre si la cosa va peor de lo esperado, ¿no? Pero realmente para los que quieren presentar no hay grandes diferencias. Lo que sí, como mencioné antes, es interesante contar en vuestras memorias exactamente cómo os afecta toda esta situación y bueno, pues intentar sacar la parte positiva o planes de contingencias para que el analista tenga claro que bueno, a pesar de esta situación, vuestro negocio es viable, ¿no? Y va a salir adelante. Y bueno, pues con esto creo que pasamos a la parte de preguntas.
A ver, ¿qué vemos por aquí? ¿Pensáis que recibirán más solicitudes a causa de la situación? Pues probablemente. Sí que es posible que, sí que sabemos que han recibido muchas solicitudes hasta el momento. Y yo creo que NISA pues cada vez es más conocido en el ecosistema y cada vez va a haber más solicitudes. Entonces, con o sin coronavirus, la verdad que interesa meterlo en la primera mitad del año para aseguraros que no vais a tener problemas con los fondos. Y sí que es posible bueno, pues que a causa de esta situación incluso haya un impulso adicional, ¿no? Para reforzar un poco el capital de la empresa y los fondos, pues más gente se va a animar a pedir un INISA. Otra pregunta. Si existe una relación entre la ampliación de capital requerida y la cantidad prestada. Sí, exacto. Como hemos dicho que es un requisito, no sé si no lo hemos especificado exactamente, que como máximo ENISA puede aportar la cantidad de la ampliación. Entonces, si se ha ampliado en 100.000, como máximo puede poner 100.000. Eso no significa que van a poner 100.000, ¿vale? Porque lo más normal, nosotros normalmente trabajamos con una expectativa de un 70-80% de la ampliación. Entonces, bueno, si pones 100.000, se puede dar 100.000 y se dan muchos casos que sí, pero lo normal suele estar entre 70-80% de lo que es Sí, la ampliación. además, perdón, que tampoco es verdad que no lo hemos especificado, también influye los fondos propios que tenga la empresa. Uh -huh. Si una empresa amplía capital por 100.000, pero tiene unos fondos propios por pérdidas acumuladas de años anteriores de menos, o sea, en negativo, que sería como quiebra técnica, al final ahí los fondos propios, o sea, no se podría solicitar 100.000, el máximo sería los fondos propios que tenga la empresa. Sí, exacto. Entonces, si imagínate que tenéis unas pérdidas de 20.000, que reduce tus fondos propios en 10.000, ¿vale? Entonces tenéis unos fondos propios de menos 10.000, pues haces una ampliación de 100, pues los fondos propios quedan en 90. Pues este 90.000 serían el tope máximo en este caso. El, Vale, lo que no entiendo bien es de Luis. El periodo de inversión de los fondos de NISA entiendo no debe ser más de 3 años desde la solicitud. No entiendo. El periodo de inversión significa donde, bueno, entiendo que dices cuándo se puede emplear. Bueno, lo normal es que si tú puedes un préstamo y una ampliación es para invertirlo ahora, no para invertirlo dentro de 2 años o 3. En el formulario creo que te da 2 años para decir dónde se va a invertir ese dinero. Pero lo No, da normal es, más, pero sí, pero bueno, da más, pero lo lo normal es normal es este invertirlo en año. sí, invertirlo en este año. En este año y se puede poner algo al año que viene, pero dentro de 5 años tampoco tiene mucho sentido. Vale, sí, con 42 años, lo siento Beatriz, ya no eres joven, eres ya mayor como Silvia y yo. No se puede pedir. Entonces, la línea de Emprendedores, NISA, línea de emprendedores. sí, exacto, línea de emprendedores. Pero se analiza igual. O sea, en base a, como no hay histórico, se analiza como la joven. Lo único que cambia es que la amortización es trimestral en vez de mensual. Y sí, a la segunda pregunta también es sí,
bueno, pues se puede presentar desde ese primer momento. Incluso se puede constituir la sociedad y presentarla, ¿vale? Eso no es ningún problema. Obviamente, lo que he mencionado antes de las ventas, ¿no? Bueno, pues obviamente se va a puntuar menos ahí, entonces se tiene que puntuar muy bien en todas las otras partes y dar un poco de argumentos de cómo se va a vender, ¿no? En ese sentido, pero no hay ninguna restricción al respecto. Hombre, lo único no presentarlo con una constitución y que solo sea una idea, ¿no? Sino que haya avances en el proyecto, ¿no? Y aunque no haya ventas, pero que haya avances, pues que haya que el producto esté en marcha, desarrollándose, que haya algún acuerdo, que no sea en una fase muy, muy inicial de solo idea. Sí, exacto. Entonces, normalmente, bueno, lo lógico es que a lo mejor ya lleváis 2 años desarrollando el producto y no vais a constituir la sociedad hasta que realmente vais a salir al mercado, ¿no? En esas circunstancias. Si vais a constituir una sociedad y a lo mejor hasta dentro de 4 años no va a ver la luz, ¿no? El proyecto, pues va a ser complicado, ¿no? No, estas cosas más específicas estamos abiertos a ver vuestro proyecto y os comentamos, ¿vale? Ya tenéis nuestro contacto y vemos tu propio caso y te aconsejamos sin ningún tipo de problema, ¿vale? En cuanto a las ampliaciones, sí vale. Normalmente la regla, así muy a grosso modo, aunque cada vez es más difusa, la ampliación puede ser hasta 12 meses antes, ¿vale? Entonces, si vas a presentar ahora en abril, pues cualquier ampliación hasta abril del año pasado, pues entraría en esta coinversión. Y también las futuras, ¿no? Tú puedes presentar sin haber hecho esa ampliación y que te condicionen la aprobación a que realices esa ampliación, ¿vale? Ya te digo bueno, cuanto más cerca a la fecha, que he dicho antes, 12 meses, cuanto más cerca al momento de ahora, pues mejor, ¿vale? Pero no es limitante tampoco. Incluso si es más de 12 meses, pues habría que verlo. Ahí te diría yo que lo echamos un vistazo y te decimos nuestra opinión, ¿vale? Pero tampoco antes era Sí. imposible y ahora puede ser posible, ¿no? Sobre todo depende de los fondos propios, si tenéis fondos Ahora propios puede ser porque... importantes. Y de la caja, Ujú. y de la caja de la empresa también. Vale, soy tiene varias dudas. Fecha de apertura del plazo de presentaciones. Vale, bueno, pues el formulario está en la página web de NISA, ¿vale? Hay que darse de alta. Bueno, si te pones en contacto con nosotros, pues te podemos contar algo más sobre este tema y, bueno, en la guía de NISA también te dice todo lo que hay que presentar y las cosas, todos los apartados, ¿vale? Aunque no sea el propio formulario. Entonces ahí lo vais a ver mejor aquí, ¿no? Tampoco podemos entrar en ese detalle. También estamos preparando un webinar que lo anunciaremos en breve, de uno mucho más práctico a la hora de solicitud, cómo solicitarlo y cómo rellenar, etcétera. Pero bueno, eso será más adelante, ¿no? ¿Qué porcentaje de ampliación de capital? Bueno, el porcentaje, creo que esto lo hemos contestado antes, ¿no? Como máximo en la ampliación. Bueno, respondiendo a la última pregunta de como máximo la ampliación, en el caso de jóvenes emprendedores es distinto, que pueden aportar hasta el doble, ¿vale? Pero ahí en los jóvenes el límite está en los 75.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues para conseguir esos 75.000 euros como mínimo hay que hacer una aportación de 37.500, ¿no? Nosotros siempre decimos que como mínimo 45, 50.000, ¿no? Si no, no van a soltar esos 75. Pero bueno, Aquí preguntan que los fondos propios, pero no el saldo que tengan en su cuenta, ¿no? El saldo, o sea, es que además esto, y nos lo preguntéis bastante y no tiene, una cosa es el saldo de tesorería, que es la caja que tengáis,
y otra cosa son los fondos propios, que es el capital social de la empresa, menos o más los beneficios o pérdidas que hayas tenido a lo largo de este tiempo, ¿no? Desde que se constituyó la empresa. Es en lo que se fija en ISA. No en ISA, lógicamente, no va a haber el saldo que tenéis en el banco. Bueno, lo verá en el balance. Si ahora estamos en marzo, pues presentado el saldo en caja que tendréis en febrero, pero no son los fondos propios. Si voy a repetir un poco, pues se te va la voz de vez en cuando, Silvia, que, bueno, muy resumido, los fondos propios, cuando hablo de fondos propios, es el dato contable, ¿vale? Que viene en balance, que son los fondos propios. Entonces, cuando sacas tu balance de estados financieros, ahí pone fondos propios y es tanto, ¿vale? La caja que tengas en caja, pues tiene su relevancia ahora también, pero bueno, pues a la hora de ver bueno, lo que son las propias proyecciones, pero no es el requisito. Gastar el dinero. Periodo de inversión, operación, ¿cuándo te vas a gastar el dinero? No entiendo la pregunta, no sé, Silvia, si tú entiendes a Luis la pregunta. ¿Cuáles son las... Pues Bueno, yo las creo gas. que esto es ¿no? Lo que has comentado antes, el periodo de inversión del proyecto, ¿no? Sí, puede ser. Es Vamos, que lo que has el comentado dinero, antes, lo ¿no? normal es nosotros siempre, pues, intentamos presentar que el dinero que se va a invertir va a ser en el próximo año, ¿no? En el año en curso, ¿no? O los próximos El 12 objetivo meses. de la inversión. Ujú. Sí. Mm, Pero, ¿cuáles son las categorías para puntuar las el proyecciones y todo proyecto? Bueno, eso. es un business plan, ¿vale? No, es lo que sería, pues, todo lo que lleva un business plan, lo que es el mercado, los clientes, la ventaja competitiva, luego la parte financiera, todas las proyecciones. Bueno, pues hay que presentar un plan, un business plan completo, y ellos tienen su sistema de rating donde van puntuando cada una de las secciones, pero no es un sistema público, ¿vale? Pero bueno, es igual que como si lo estuvieras presentando un business angel, tienes que contar básicamente las mismas cosas. A ver. Esto de la franja de tiempos que se tarda a la hora de conceder. Bueno, depende del momento del año que se presente, pues claro, como a lo mejor si lo presentas en febrero no se liberan los fondos hasta julio, pues como pues se tarda todo eso, ¿no? Pero una vez que están liberados los fondos, ¿no? Imagínate pues que se presenta, se liberan en mayo, lo presentas en mayo, pues de 2, 3 meses, ¿vale? Te presentas en mayo, pues lo lógico es julio o septiembre, julio y septiembre, ¿no? Bueno, agosto es inhábil, ¿no? Más bien septiembre, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Bueno, esto creo que ya lo hemos contado, ¿no? Para una ampliación de 2020, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta solicitar bueno, lo que hemos mencionado antes de los 12 meses, hasta 12 meses no hay ningún problema. A partir de ahí, pues puede aportar, pero habría que ver cada caso. Vale. Bueno, en cuanto a nuestros servicios, yo lo que os invito es que hablemos, nos cuentes tu empresa, te damos feedback sobre lo que nosotros vemos sobre tu empresa, la viabilidad de presentarlo a INISA, eso lo lleváis gratis, y de paso pues te contamos un poco cómo trabajamos, ¿no? Nosotros, ¿no? Pero bueno, un pequeño adelanto es cobramos en función de lo que serían los fondos que se consiguen. Sí que tenemos un fee
inicial que luego descontamos de esos gastos de honorarios. Y en cuanto al trabajo, pues intentamos abarcar lo máximo posible. Cuanto menos trabajo hagan nuestros clientes, pues mejor. Partimos de toda la información que nos dais y las reuniones que tenemos con vosotros, pero hacemos todo lo que es el proceso de solicitud. Sí. No, no tiene nada que ver con, respondiendo a Chema, no tiene nada que ver con lo que queda pendiente en caja, ¿vale? La caja en la solicitud es irrelevante. La ampliación tiene que ser si haces una ampliación de 100.000, te pueden dar hasta 100.000 y tener cero en caja, ¿vale? Y lo razonable o realista, vamos a decir que Sí, es porque 70, 80, ¿no? Vale. sí, Bueno, aquí es que además en el análisis influyen muchos ratios. ¿Verdad? Vale. Bueno, no os quedéis nosotros, con la que nosotros transmitimos como puede ser de realista, ¿no? Pero puede ser perfectamente el 100%. En cuanto a la pregunta de cómo conseguir esta ampliación de capital, eso a través de socios, no, el banco no. El banco te va a aportar deuda. Esto tiene que ser, podrías pedir un préstamo personal y aportarlo tú mismo, pero bueno, eso tampoco es algo aconsejable. Entonces aquí o bien tenéis dinero, el propio equipo fundador, o vuestros 3 Fs, como os mencionaba antes, o hacéis una ampliación de capital a través del equity crowdfunding o business angels, etcétera. Hacéis esa ampliación y con esa ampliación se puede conseguir una NISA. NISA va un poco a estimular esa parte, ¿no? A respaldar ese ecosistema de business angels, de equity crowdfunding, bueno, un poco funciona como tractor en ese sentido, ¿no? No, no hay ninguna justificación. Tú al final haces un business plan y lo único que firmas un contrato donde dices que el, el dinero va destinado para cumplir ese plan de negocio. Pero no, si tú has puesto que vas a contratar a 5 personas y lo contratas a 3 o contratas a 7, es irrelevante. Ahí no van a entrar. Lo único que piden todos los años es entregar las cuentas anuales, ¿vale? Las cuentas anuales, sobre todo pues para ver la evolución de la empresa y calcular el interés variable si corresponde. Si ya tenéis beneficios, pues os tocaría pagar algo más de interés de lo normal. En cuanto bueno, ya que mencionáis auditoría, no es necesario hacer una auditoría a no ser que el préstamo sea superior a 200.000 o bueno, la deuda vigente con ENISA sea superior a 300.000 euros. ¿Vale? En ese caso sí que es necesario sí que sería necesario hacer una auditoría, ¿vale? Pero no de justificación de gastos. Pues está tranquilo que el business plan luego después, mientras no lo dediques el dinero a crear un negocio totalmente distinto o comprarte un coche o un Ferrari, pues no va a haber ningún problema. Están preguntones hoy, ¿no? Estamos aquí todavía. A ver, línea joven, la probabilidad de obtener un préstamo está relacionada con la... Sí, bueno, la línea joven, mencioné antes que lo bueno es que se puede doblar, ¿no? Entonces, pues con 37.500, ¿no? Que son 75.000. Si haces una ampliación pequeña de 25, se puede llegar hasta 50. Sí, bueno, como os mando, bueno, si ponéis guía completa en NISA en Google, seguro que aparece. Y si añades financiación con él, pues te va a aparecer el este. De todas formas, como vamos a hacer llegar la presentación a todos, ahí tenéis el link en la presentación. Pero bueno, navegando por nuestra web también se ve rápidamente el link para descargarlo.
Vale. Sí, exactamente. Así es. El variable, ten en cuenta que puede ser hasta 8 puntos más. Está siendo habitualmente entre 6 y 8. Y efectivamente, este préstamo es un préstamo participativo. Es un requisito que tenga esa parte que tenga un interés variable, si no, no podría ser un préstamo participativo. Y lo que pretende NISA es, bueno, pues que tiene una morosidad alta, eso sí, y es sin avales, pero por otro lado, pues compensar esas ventajas de largos periodos de amortización y 2, 3 años de carencia, cuando las cosas van bien, pues se paga un extra. Entonces, efectivamente, si se tiene muchos beneficios, en ese momento empieza a ser una financiación cara, ¿no? Pero bueno, lo habitual es que durante los primeros 3, 4 años, aunque te vaya genial, lo normal es estar en un proceso de crecimiento y siempre necesitas ir metiendo más dinero, ¿no? Por lo menos el perfil de empresa de NISA. Entonces, normalmente solo es como mucho en el último 2 años de vida del préstamo. No, el de jóvenes es la ampliación necesaria para los jóvenes que se dobla, es solo para los jóvenes, ¿vale? El crecimiento, emprendedores, todos los demás, como máximo se puede poner la ampliación, ¿vale, Beatriz? Y ahorita primero. Sí, sí se puede hacer primero la solicitud, te lo pueden aprobar y te pueden condicionar esa aprobación a una ampliación futura, ¿vale? Entonces, si pretendéis hacer una ampliación de 200.000, pero estáis trabajando en ello, se puede solicitar y tener esa aprobación condicionada. Sí te diría que luego después se tiene 2, 3 meses para poder formalizarlo. Entonces, las ampliaciones suelen tardar en levantar. Entonces, realmente yo lo solicitaría cuando se tuviera bastante confianza en que ya se tiene más o menos aprobado o está muy avanzado, ¿vale? Pues si no, al final te lo aprueban, te lo condicionan y luego pasan esos 3 meses y pierdes esa oportunidad y tienes que volver a presentarlo de nuevo. Sí, porque además tiene que ser por el importe que se ha condicionado. Si son 200.000, tiene que ser 200.000. No valdría, que alguna vez nos ha pasado, o sea, que fueran 190. O sea, tienen que ser 200, justo lo que aparece en la condición. La condición es lo que hay que cumplir. Si hay variantes, la operación se cae. Bueno, si es a más, si en vez de 200 se amplía a 250, pues mejor. Pero si son 199, no valdría. Sí. Y en cuanto a la pregunta de si ENISA es más generosa que los bancos, no sé si es más fácil que te lo prueben, pues es que es distinto, ¿vale? Entonces, un préstamo de ENISA, las empresas que normalmente van a ENISA, pues es una empresa que necesita una financiación fuerte para el crecimiento, a lo mejor está todavía en fase de pérdidas, porque realmente está creciendo, ¿no? Entonces hay muchas empresas que para crecer pues tienen que seguir invirtiendo y entonces en los balances salen pérdidas, ¿no? Entonces que para poder salir resultados positivos pues hay que estabilizar las ventas, dejar de invertir en equipos comerciales, etcétera, etcétera, y en producto. Entonces esto no lo entiende el banco y no lo va a financiar. Sin embargo, una empresa que simplemente necesita una liquidez porque está vendiendo mucho, pero tiene un periodo de pago de 120 días, pues NISA no tiene ningún sentido ni lo van a aprobar porque a lo mejor no está creciendo ni tiene ninguna innovación, sino simplemente tiene una empresa muy buena, muy rentable, pero que necesita liquidez. Ese es el rol del banco. Entonces, realmente juegan roles distintos. No diría que es más generosa, no, sino que las empresas que van a NISA y se pueden financiar a través de NISA, el banco va a ser un financiador pues mucho menor, ¿no? en importancia.
Sí, sí. Entonces, en este caso, que la ampliación, el dinero que aporta ENISA no depende en absoluto de los fondos que tiene en caja la empresa. No tiene nada que ver caja con el préstamo. Obviamente, si has hecho una ampliación de hace 12 meses, este dinero no lo vas a tener guardado en el banco 12 meses después, ¿vale? No tiene nada que ver. ¿Cuál es el ratio de éxito? Bueno, nosotros trabajamos con un ratio de éxito pues muy alto, ¿no? Cogemos las empresas que sabemos que nosotros vamos a poder conseguir, ¿no? Entonces estamos hablando por encima del 90%. En cuanto a solicitudes, creo pues no sé si aprueban el 40% de lo que les llega, ¿vale? Pero vamos, ese dato no lo tengo, no lo El año tengo claro. pasado, el año Ujú. pasado un tercio. Sí, El año pasado un tercio. ¿No? Porque el año pasado fueron 1.800 y pico solicitudes y aprobaron 500. bueno, el ratio bueno, la pregunta sobre qué ratio de endeudamiento máximo es aceptable, yo diría que depende de muchas otras cosas, ¿vale? No hay una respuesta, no hay una respuesta exacta a esta pregunta. Aquí ya yo creo que nos tendrías que mandar vuestros estados financieros y te contamos nuestra visión, ¿vale? Pues si no, probablemente te vamos a dar una sensación falsa, ¿no? De lo que puede ser. Bueno, aquí tenemos un viejo amigo, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por vuestros años. Y espero que estéis todos bien, que hace mucho que no hablamos. Y Félix también, nuestro viejo amigo. Bueno, pues creo que hemos contestado a todos. Espero que hayáis, bueno, iba a decir disfrutar, no es la palabra, ¿no? Que habéis aprovechado, ¿no? el webinar y bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros todos por atender y Sí, hacer las preguntas. eso, gracias a todos. Y cualquier duda ya sabéis dónde nos podéis localizar.